Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 13 años y le temblaban las manos incluso cuando dormía. Dalia vivía en una casa de lámina y bloques mal apilados, en una de esas calles sin nombre verdadero, donde los gritos se confunden con ladridos y el olor a humedad nunca se va. Desde los 6, aprendió que el silencio podía salvarle la vida. Su papá llegaba borracho casi todas las noches y a veces ni hacía falta que hablara. El puro sonido de sus llaves bastaba para que el cuerpo de Dalia comenzara a temblar. Nadie en su secundaria pública de Nesa notaba esos temblores. Caminaba encorvada, con la mirada siempre al suelo y un cuaderno viejo escondido bajo la blusa. No sabía explicar por qué escribía, solo que lo necesitaba como respirar. Cada receso se metía al baño más lejano, se encerraba en el cubículo roto del fondo y llenaba páginas con palabras que nadie había leído. Hasta que un día alguien la descubrió. El baño del fondo siempre olía a orina vieja y cloro barato. Las paredes tenían grafitis antiguos, nombres rayados con navaja y dibujos obscenos que nadie limpiaba. Dalia elegía ese lugar porque ahí nadie quería entrar. El pasador de la puerta apenas servía, pero con una piedra grande que escondía detrás del inodoro lograba mantenerla cerrada. Se sentaba en la tapa del retrete con la mochila entre las piernas y sacaba su cuaderno. Hojas sueltas, algunas manchadas con humedad, otras dobladas como si quisieran esconderse de la tristeza escrita en ellas. Su letra era temblorosa, despareja, pero cargada de emoción. Escribía historias que parecían sacadas de otro mundo, aunque en realidad eran solo espejos de su vida. Niñas que lloraban bajo la cama, madres que nunca regresaban del mercado, perros que ladraban al cielo buscando una respuesta. En esas páginas, Dalia se permitía gritar sin abrir la boca. En el salón de clases era un fantasma. La maestra de español apenas sabía su nombre. Nunca levantaba la mano, nunca preguntaba nada. Sus compañeros la ignoraban o se burlaban por su ropa vieja y su cabello enredado. La temblorina, le decían algunos. Ella fingía no escuchar, aunque por dentro esas palabras se le clavaban como astillas. En su casa las cosas no eran mejores. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 8 años. Algunos decían que se fue a Estados Unidos, otros que se cansó de los golpes. Dalia solo recordaba el último día que la vio, saliendo con una bolsa de mercado y los ojos llenos de agua. Desde entonces, su padre se volvió más oscuro. Tomaba desde temprano, gritaba por cualquier cosa y a veces descargaba su frustración con una bofetada. Otras veces simplemente no hablaba. Y ese silencio era aún peor. Una mañana de martes, el clima estaba especialmente frío. Dalia tenía los labios partidos y los dedos más rígidos que de costumbre. Aún así, se escondió en el baño como siempre. No notó que alguien había entrado después. Fue cuando salió del cubículo que lo vio. El nuevo profesor de literatura, un hombre joven con cara de cansancio y mirada inquieta. Estaba parado junto al lavamanos, sosteniendo su cuaderno. Dalia se congeló. Las manos le temblaban tanto que no pudo ni hablar. ¿Esto es tuyo?, preguntó él, levantando apenas las hojas. Lo encontré afuera. Ella asintió, sin moverse. El profesor hojeó una página, luego otra. No sonrió. Solo frunció el ceño como si leyera algo que le dolía. «¿Tú escribiste esto?», insistió. Otra vez Dalia asintió. Pensó que se lo quitaría, que lo rompería, que lo entregaría al director, pero no. El hombre cerró el cuaderno con cuidado y se lo devolvió. «Tienes algo muy especial aquí. ¿Te gustaría mostrarme más?».
Ella no respondió. Solo tomó su cuaderno con dedos temblorosos y salió corriendo del baño. Pasó una semana sin hablar. No volvió a escribir. Sentía miedo. El miedo de haber sido descubierta, de que algo tan íntimo como sus letras fuera ahora conocido por otro. Pero el profesor no insistió. Solo la miraba con respeto desde su escritorio, como si esperara pacientemente. Un día, sin decir nada, Dalia dejó unas hojas sobre su pupitre antes de irse. Él las leyó en silencio. Así comenzó un vínculo extraño, silencioso. Dalia le dejaba escritos. Él los leía, corregía algunos errores con lápiz suave y le dejaba pequeñas notas. Esta imagen es poderosa. ¿Cómo se sentía la niña aquí? Me hizo llorar esta parte. Por primera vez alguien la veía, no como la temblorina, no como una niña rara, sino como alguien con una voz. En casa, los temblores seguían. Su padre cada vez tomaba más, pero Dalia empezó a escribir más también, como si cada palabra fuera un escudo invisible. Su cuaderno se llenó de relatos más largos, más oscuros, más valientes. Una tarde, el profesor la llamó al final de la clase. Voy a proponer que uno de tus textos se publique en el periódico escolar, pero necesito tu permiso. Dalia se quedó en silencio, luego asintió. Era un miedo distinto el que sentía ahora, el miedo de mostrarse, pero también por primera vez un deseo de ser escuchada. El día que su cuento apareció impreso, nadie creyó que fuera suyo. Algunos dudaron, otros se burlaron, pero el profesor dijo en voz alta frente a todos: este texto lo escribió Dalia, y es uno de los más sinceros que he leído en mucho tiempo. Ella no dijo nada, pero esa noche, cuando llegó a casa, abrió su cuaderno y escribió por horas. Las manos le temblaban, sí, pero ya no de miedo. Esta vez temblaban de algo nuevo, algo parecido a esperanza. Las semanas pasaron y la rutina de Dalia empezó a cambiar, aunque las sombras en su casa seguían ahí, densas como el humo de los carros que circulaban por la avenida principal de Neza. A veces, al regresar de la escuela, encontraba la puerta de su casa cerrada con llave y el silencio le caía como una losa. Su padre se había ido de nuevo, o quizá estaba dormido en el sillón roto con la botella vacía a su lado. A esas horas, la calle estaba llena de niños que jugaban fútbol con un balón desinflado, y Dalia solo quería correr al baño, cerrar la puerta y escribir. El profesor, don Ernesto, le había pedido que fuera a la biblioteca del plantel para que le ayudara a organizar unos textos. Era un lugar pequeño, polvoriento, con estanterías viejas llenas de libros doblados y con olor a humedad. Nadie quería ir ahí, pero para Dalia era un refugio silencioso, casi un santuario. A veces, don Ernesto le prestaba libros que hablaban de otros niños que, como ella, habían tenido que pelear contra monstruos invisibles. Una tarde, mientras ordenaba unas hojas en la biblioteca, un grupo de compañeros se acercó. Ella los reconoció de vista, chicos que solían burlarse. Pero esta vez se veían diferentes, más curiosos que burlones. ¿Eres la que escribe los cuentos?, preguntó uno, un muchacho con la camiseta rota y una cicatriz en la ceja. Dalia no supo qué responder. Bajó la mirada y apretó el cuaderno contra su pecho. Sí, murmuró sin mirar. El muchacho sonrió sin burla. Está bien que escribas. Está bien que te expreses. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo sin herirla. Pero en casa, las cosas seguían mal. Una noche, el llanto de su padre despertó a toda la vecindad. Dalia se quedó paralizada en su cama de tabla, con el cuerpo temblando, no solo por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana, sino por el miedo que nunca la abandonaba. Recordó las palabras de don Ernesto.
La escritura es una forma de resistencia. Al día siguiente, decidió escribir un texto más largo, uno que hablaba de un niño que vivía con monstruos en la casa, un niño que no podía escapar, pero que en sus sueños encontraba un lugar donde las manos no temblaban y la voz era escuchada. En la escuela, el cuento se volvió noticia entre los maestros. Algunos decían que era demasiado triste para una niña de su edad. Otros, que tenía un talento natural que nadie debía desperdiciar. Don Ernesto siguió apoyándola y poco a poco, Dalia empezó a compartir sus textos con un pequeño grupo de alumnos que la respetaban. Sin embargo, no todo era luz. En más de una ocasión, al salir de la escuela, un grupo de chicos la esperaba para molestarla. La llamaban la loca, la rara, pero ella ya no lloraba. Sabía que sus palabras eran más poderosas que sus gritos. Un día, don Ernesto le propuso presentarse a un concurso literario estatal para jóvenes. Dalia dudó. El miedo a exponerse era enorme, pero después de pensarlo mucho, decidió participar. Era un paso arriesgado, pero también un acto de valentía que nadie la obligaba a dar. La escuela le prestó el salón de cómputo para que pudiera escribir en la computadora, algo que para ella era un mundo nuevo. Pasaba horas corrigiendo cada palabra, cada frase, hasta que sentía que el texto reflejaba todo lo que llevaba dentro. Llegó el día del concurso. Dalia no fue la niña más arreglada ni la que tenía mejor dicción. Su voz tembló cuando leyó su texto frente a un público que no esperaba a alguien tan callada, tan rota por dentro. Pero su historia dejó una huella. Hubo aplausos, miradas que por fin la veían. Al regresar a casa, una parte de ella sintió que algo había cambiado. No podía borrar el miedo ni las heridas, pero sabía que ya no estaba sola. Tenía su voz, y poco a poco, esa voz podía transformarse en algo más grande. Por las noches, mientras escribía en su cuaderno, las manos seguían temblando. Pero ahora, ese temblor era la marca de una batalla que ella estaba ganando, poco a poco, con cada palabra escrita en el silencio. La casa de Dalia seguía siendo el mismo refugio frío y oscuro, donde los gritos se mezclaban con el eco de los golpes. Su padre había cambiado, pero solo en las apariencias. Ahora bebía menos, pero el resentimiento en sus ojos era más profundo, como un pozo sin fondo que absorbía toda la luz que podía existir. Cada vez que Dalia intentaba hablar, él respondía con un silencio cortante, como si sus palabras fueran una molestia. En la escuela las cosas eran distintas. Don Ernesto había hablado con la directora para que le dieran un espacio en la biblioteca donde Dalia pudiera pasar tiempo sin ser molestada. Aunque la directora no estaba convencida, no tuvo más remedio que acceder. Allí, entre libros viejos y el olor a papel amarillento, Dalia encontró un pequeño refugio que no le robaba el aliento ni la esperanza. La biblioteca era un lugar sin ruido, pero lleno de voces. Voces de otros tiempos, de otros niños que habían dejado sus palabras atrapadas en hojas que ahora reposaban en estantes polvorientos. Dalia se sentaba en la esquina con su cuaderno y se dejaba envolver por esas voces lejanas que parecían decirle que no estaba sola. Don Ernesto le presentó a un grupo de alumnos que también escribían. No eran muchos, pero cada uno cargaba una historia tan pesada como la de Dalia. Se formó un pequeño círculo donde compartían sus textos y se apoyaban mutuamente, creando un espacio donde la tristeza se podía transformar en palabras. A pesar de todo, Dalia seguía temblando. El temblor no solo estaba en sus manos, también en su voz, en sus pensamientos, en su cuerpo entero. Pero el temblor comenzó a convertirse en una especie de ritmo, una cadencia que le recordaba que seguía viva, que aún podía pelear contra la oscuridad que la rodeaba. Un día, mientras escribía en la biblioteca, recibió una llamada inesperada.
Su tía Carmen, hermana de su madre, quería verla. La invitó a su casa en un barrio cercano de Neza. Dalia no sabía qué esperar, pero aceptó con un nudo en la garganta. La casa de la tía Carmen era modesta, pero llena de luz. Había plantas en las ventanas y olor a café recién hecho. Cuando Dalia llegó, la tía la recibió con un abrazo que duró más de lo que ella esperaba. Por primera vez en años, alguien le ofrecía un refugio que no dolía. Carmen le habló con paciencia sobre su madre, de cómo había luchado por salir adelante, pero también de las dificultades que había tenido para mantenerse lejos del padre de Dalia. Le explicó que siempre había querido protegerla, pero que la distancia y las circunstancias se lo habían impedido. Esa tarde, mientras tomaban un poco de café, la tía le propuso algo que cambió todo. Dalia, tienes un talento enorme, no dejes que la vida te lo quite. Quiero ayudarte a salir adelante, a que puedas seguir escribiendo y estudiando. No estás sola. Por primera vez, Dalia sintió que podía confiar en alguien más allá de don Ernesto. Ese vínculo empezó a abrir una ventana de esperanza en su vida que parecía estar sellada con llave. Con el apoyo de su tía, Dalia comenzó a ir más seguido a la escuela, a asistir a talleres de escritura que don Ernesto organizaba los sábados. Aprendió a contar su historia sin miedo, a entender que sus palabras tenían poder y que su voz merecía ser escuchada. Sin embargo, la realidad en casa seguía siendo una batalla diaria. El padre de Dalia, aunque menos agresivo, seguía siendo un muro frío e impenetrable. A veces, la tristeza se le hacía visible en los ojos cansados, en los silencios largos y en la ausencia de gestos de cariño. Dalia aprendió a guardar su dolor para ella misma, mientras construía un mundo interior donde sus manos, temblorosas pero firmes, escribían su propio camino. Un día, durante un taller, don Ernesto leyó en voz alta uno de sus textos más fuertes. Era un relato que describía la violencia silenciosa que se esconde detrás de las puertas cerradas, los temblores que no se ven y la soledad que acompaña a quienes nadie quiere mirar. Al final, el silencio fue tan denso que parecía que todos los presentes contenían la respiración. Esto no es solo una historia, dijo don Ernesto. Es la voz de muchos niños que sufren en silencio. Dalia, gracias por ser valiente y compartirla con nosotros. Ella solo asintió, con las manos apretando el cuaderno contra su pecho. El temblor seguía ahí, pero ya no era una cadena. Era la huella de una lucha, de una voz que empezaba a romper el muro del olvido. El tiempo siguió su marcha lenta y pesada en Ciudad Nezahualcóyotl. La periferia, con sus calles de polvo y baches, seguía siendo un lugar donde la esperanza parecía un lujo prohibido para muchos. Pero Dalia, con su cuaderno gastado y sus manos temblorosas, estaba escribiendo su propia resistencia, línea a línea, palabra a palabra. La tía Carmen se convirtió en su ancla, su refugio entre el caos. La invitaba a comer, a bañarse, a dormir en su cama cuando el temor en casa se volvía insoportable. Poco a poco, Dalia fue entendiendo que la violencia que había vivido no era culpa suya, que el miedo no era una cadena para siempre. Pero esas enseñanzas no borraban el dolor ni los temblores que seguían recorriendo su cuerpo cada vez que el pasado se acercaba con sus sombras. En la escuela, el pequeño grupo literario creció. Don Ernesto logró que la directora aprobara la creación de un taller oficial, un espacio donde jóvenes como Dalia pudieran encontrar voz y un poco de luz. Los textos que escribían hablaban de vidas rotas, de sueños aplastados, de injusticias silenciosas. Historias que la mayoría prefería ignorar, pero que ellos sacaban a la luz con valentía brutal. Dalia se convirtió en el corazón de ese taller. No por ser la más ruidosa, sino por la fuerza con que sus palabras alcanzaban a atravesar la piel. Su temblor seguía, pero ahora
era parte de su identidad. Era la marca de alguien que había resistido tormentas que otros no podían imaginar. Una tarde, don Ernesto anunció una oportunidad que parecía un milagro en medio de tanta oscuridad. Un concurso nacional de literatura infantil y juvenil, con la posibilidad de que los textos ganadores fueran publicados en una antología. Para Dalia era una posibilidad que no se atrevía a soñar. Su tía la animó con un abrazo firme y palabras sencillas. Esto es para ti, para que el mundo te conozca como eres. No tengas miedo, porque tus palabras tienen poder. Dalia empezó a trabajar en su texto con una mezcla de miedo y esperanza. El relato hablaba de una niña que, a pesar de las heridas invisibles, encontraba en la escritura la forma de sanar. Cada página estaba teñida por su historia, por ese temblor que nunca la abandonaba. El día de enviar el texto, una parte de ella quería echarse atrás. Pensaba en las burlas, en la indiferencia, en la voz apagada que había tenido durante tanto tiempo. Pero decidió enviar su relato con manos firmes, aunque temblorosas. Pasaron semanas de espera. Durante ese tiempo, la violencia en casa tuvo momentos de calma y otros de tormenta. Una noche, el padre de Dalia llegó particularmente agresivo. Rompió platos, lanzó insultos que retumbaban en las paredes del barrio y hasta golpeó la puerta de la habitación de Dalia. Ella se encerró en el baño, con el cuaderno apretado contra el pecho, intentando escribir para no escuchar. Cuando la policía llegó, fue la primera vez que Dalia sintió que su dolor tenía nombre y podía ser enfrentado. Su padre fue detenido, no sin antes prometer que volvería a por ella. Pero esa noche, por primera vez, Dalia no lloró. Sabía que algo estaba cambiando. Finalmente llegó la noticia que esperaba. Su texto había sido seleccionado para la antología. La emoción la atravesó como un relámpago, una mezcla de incredulidad y alivio. No estaba sola. Su voz había encontrado un eco. La presentación del libro se hizo en una librería modesta en el centro de Neza. Dalia asistió con su tía y don Ernesto. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo orgullosa. Cuando leyeron su texto en voz alta, el silencio fue tan profundo que parecía una oración. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Carmen le tomó la mano y le dijo: «Tu historia es importante, Dalia. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario». En los días que siguieron, Dalia empezó a recibir mensajes de otros jóvenes que habían leído su relato. Algunos le contaban sus propias historias de dolor y lucha. Otros solo le agradecían por darles voz. Para ella, eso era más grande que cualquier premio. Aunque la violencia no desapareció por completo y las manos seguían temblando, Dalia sabía que ya no estaba invisible. Su cuaderno era ahora un puente, un testimonio y un escudo. Las palabras, su forma de resistir. El sol caía lentamente sobre Ciudad Nezahualcóyotl, tiñendo de naranja las calles polvorientas y las casas apiñadas donde tantas historias quedaban invisibles. Dalia caminaba con el cuaderno bajo el brazo, la mochila un poco más ligera y un temblor en las manos que ya no era solo miedo, sino también vida. La violencia en su casa seguía siendo un enemigo silencioso, una sombra que a veces se colaba en las noches y rompía la calma. Pero esta vez, Dalia no estaba sola para enfrentarla. La tía Carmen la había acogido en su vida. La escuela le había abierto un espacio donde su voz era escuchada, y don Ernesto, con paciencia infinita, seguía guiándola en cada palabra escrita. Aquella tarde, mientras estaba en la biblioteca, recibió una noticia inesperada. La editorial quería publicar un libro con las historias de todos los chicos del taller y le ofrecían a Dalia escribir el prólogo. Fue un honor inesperado,
un reconocimiento que parecía demasiado grande para alguien que apenas se atrevía a mirarse al espejo sin miedo. Pero en su reflejo ya no veía a la niña rota que temblaba escondida en un baño escolar. Veía a una joven que había encontrado en la escritura un refugio y una fuerza, que había convertido el dolor en palabras y el silencio en un grito poderoso. Las manos seguían temblando. A veces, el cuerpo le recordaba las heridas que la vida le había marcado. Pero esas marcas ya no eran cadenas. Eran cicatrices, huellas de una batalla que había ganado con cada línea escrita, con cada historia compartida. El libro se lanzó en un pequeño acto en una biblioteca comunitaria. Dalia leyó el prólogo con voz firme, un poco entrecortada por el nerviosismo, pero con una emoción tan profunda que muchos ojos se llenaron de lágrimas. Habló de la invisibilidad que muchas veces sienten los niños como ella, de la violencia que se oculta tras puertas cerradas, pero también de la esperanza que se puede encontrar en las palabras. Después de la lectura, varios jóvenes se acercaron a felicitarla. Algunos la abrazaron, otros simplemente le dieron las gracias por ser la voz que ellos no tenían. Y por primera vez, Dalia sintió que el temblor en sus manos era una señal de que estaba viva, fuerte y valiente. En casa, las cosas no se habían arreglado del todo. Su padre seguía siendo un hombre herido, atrapado en sus demonios, pero la policía y los servicios sociales empezaron a intervenir. La tía Carmen le ofreció un lugar seguro donde vivir mientras las cosas se estabilizaban. Dalia aceptó, sabiendo que era un paso necesario para poder seguir adelante. Los días se hicieron menos oscuros. La escuela dejó de ser un lugar donde se sentía invisible para convertirse en un espacio donde podía ser escuchada y apoyada. Los talleres de escritura se volvieron una familia, un refugio donde las voces silenciadas podían finalmente resonar. Dalia aprendió que la violencia no era su destino, que el dolor no era una condena eterna, que la escritura no era solo un escape, sino una herramienta para sanar, para construir puentes, para cambiar historias. A veces, cuando la nostalgia la invade y las manos vuelven a temblar, se sienta en la ventana de la casa de su tía y escribe, no para olvidar, sino para recordar que aunque la vida le haya dejado cicatrices, ella sigue aquí, resistiendo, soñando y luchando. Y así, con cada palabra, Dalia sigue levantándose, mostrando al mundo que incluso en la periferia más olvidada, donde el miedo y la violencia intentan aplastar la esperanza, una voz puede nacer, temblorosa pero poderosa, para iluminar la oscuridad.